Hola, buenos días. Y vamos a continuar con los temas que estamos viendo en clases. Entonces, el día de hoy vamos a ver de qué se trata la función logaritmo y ecuaciones logarítmicas. Muy bien, antes de continuar necesitamos saber unas definiciones. Entonces, la primera tiene que ver con la función identidad. Aquí se lo escribo. La función identidad se define como, ahí el símbolo que estoy utilizando es una ID para indicar que es la función identidad, y la letra A se refiere al dominio de esta función. Esto es útil cuando uno está hablando de funciones más complejas, pero pues no está de más agregarlo por el momento. Entonces, lo que tiene que saber de la función identidad pues es que al elemento x lo manda exactamente al elemento x para todas las x que están en el dominio. Bien, ahora bueno, esta es la definición formal de una función inversa. Entonces aquí van a ver un concepto que no lo hemos visto, pero ahorita les voy a pasar un enlace para que puedan ver de qué se trata. Dice: f es una función inyectiva donde a es su dominio y b es su rango. Entonces, dominio y rango, ya, eso sí lo hemos visto. Lo único que no hemos visto es qué quiere decir con inyectiva. Con inyectiva, a grandes rasgos, lo que quiere decir es que a un elemento del dominio le corresponde únicamente un elemento del rango. Bien, decimos que una función g es inversa de f si satisface las siguientes condiciones. El dominio de g es b y a es su rango. Si se fijan, aquí se invierten los roles. El dominio de f era a y el rango era b, y entonces aquí están al revés. El dominio de g es b y a es su rango. La composición, esto es lo que es importante. La composición de g con f me da la identidad en el conjunto A, y la composición al revés, f compuesta con g, me da la identidad en el conjunto B. La función inversa de la función f se escribe como f a la menos 1. Bien, entonces ahora vamos a ver de manera conceptual qué quiere decir esto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un dibujito con los conjuntos, así como lo veíamos haciendo al principio de este tema, cuando veíamos el tema de funciones. Entonces decíamos que una función parte del conjunto A y llega al conjunto B. Esta es una función f. Entonces aquí voy a poner, es una función discreta, o sea, nada más tiene 3 elementos, A, B y C. Y del otro lado tenemos otros 3 elementos, vamos a llamarles 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, mi función, ¿qué es lo que hace? El elemento A lo manda al elemento 1, el elemento B lo manda al elemento 2, y el elemento C lo manda al elemento 3. Bien, entonces esa sería la función f. Ahora, la función g, pues tiene las mismas flechitas, pero va en la dirección contraria. Entonces va para acá. Esa es la función g. Y entonces quiere decir que el elemento 3 lo va a mandar al elemento C, el elemento 2 lo manda al elemento B, y el elemento 1 lo manda al elemento A. ¿Sí? Esto lo podemos escribir con ecuaciones. F de A es igual a 1, F de B es igual a 2, y F de C es igual a 3. Bien, ahora la otra función, la función g. Entonces, g de 1 es igual a A, g de 2 es igual a 3, y g, pues no, a B, y g de 3 es igual a C. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver una de las composiciones para que vean cómo es a qué me refería con la identidad en el conjunto A o la identidad en el conjunto B. Entonces vamos a hacer f compuesta con g de el dominio de la g. Son los elementos de B, ¿no? Entonces voy a evaluar esta función
en el punto 1. Bien, entonces quedaría f paréntesis g de 1. ¿Pero cuánto vale g de 1? Pues vale a. Entonces queda f de a. ¿Y cuánto vale f de a? 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta función lo que me está dando es la identidad en el conjunto B. ¿Sí? Y ahora, no quiero borrar eso. Entonces vamos a escribir acá arriba. Voy a hacer la otra composición. G compuesto con F. D y el dominio de F son las letras, ¿no? A, B y C. Entonces vamos a calcular la composición evaluada en el punto A. Entonces quedaría como G paréntesis F de A. ¿Cuánto vale F de A? Vale 1, entonces quedaría G de 1 y G de 1 es igual a A. ¿Sí? Entonces lo que quiero que vean es que al elemento A lo mando al elemento A. Y en este otro caso al elemento 1 lo mando al elemento 1. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es de manera conceptual de qué se trata con esto de la función inversa. Bien, ahora voy a hacer otro ejemplo. Bien. Ahora, pues quiero ver un ejemplo con funciones de variable real. Entonces la función que voy a definir es f de x igual a 2x. ¿Sí? Esto gráficamente se ve como una línea recta. Entonces primero voy a dibujar la línea recta. Esta línea azul es la línea recta y igual a x. La línea de color rojo va a ser la curva y igual a 2x. Esta es f de x. Ahí. Bueno, solo pongo acá. F de x igual a 2x. Y ahora voy a escribir la función inversa. Entonces, en la diapositiva les había puesto que la función inversa se denota con la letra f a la menos 1. Entonces, f a la menos 1 de x. Pues si la función original era multiplicar por 2, pues la función inversa es dividir entre 2. Sí, es x entre 2. Entonces, la gráfica de la función inversa va a ir por aquí abajito. Esta es f a la menos 1. X sobre 2. Si se fijan, es como si estuviéramos reflejando la función a través de la línea azul. ¿Sí? Entonces es importante esto. Tengo en la línea y igual a x me sirve como referencia para saber cómo dibujar la función inversa. Entonces la línea de color rojo, si se refleja con respecto a la línea de color azul, me queda la línea verde. Todas estas dudas, si tienen dudas de esto, se las puedo resolver en la sesión de asesorías. Bien, entonces este era un ejemplo. Ahora fíjense bien la composición. Vamos a hacerla por aquí. Entonces f compuesta con f a la menos 1 nos tiene que dar la identidad. Si se fijan, el dominio de estas dos funciones son todos los números reales. Entonces no nos tenemos que preocupar por saber qué tipo de identidad es. Bien. Entonces, fíjense, queda f, paréntesis, f a la menos 1. Y aquí me faltó decir en qué punto lo estoy evaluando, pues en x. Bien, ahora sí, quedaría f, paréntesis, f a la menos 1 de x. Bien, entonces f a la menos 1 es la función x sobre 2. ¿Sí? Todo esto nos está sirviendo de repaso para ver qué es la composición de funciones. Ahora, la función f, lo que hacemos es multiplicar por 2 a lo que tenga aquí adentro. Entonces quedaría 2 paréntesis x sobre 2.
Y si se fijan, ahora se cancelan los números 2 y ya nomás me queda la x. Entonces, fíjense, lo que pasó al elemento x lo mandó al elemento x. Bien. Entonces, de esto se trata la función inversa. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema. Bien. Aquí está. La función logaritmo, ahora sí, esto es lo que tiene que ver con este parcial. Bien, dice la función logaritmo, log, con un subíndice a, y evaluada en la letra x, bueno, en la variable x, es la función inversa de la función exponencial. Ahí les puse f de x igual a la x. Y el dominio de la función logaritmo es de 0 a infinito. Ahorita vamos a ver por qué queda así. Ahora, lo que ahorita me parece importante señalar es que podemos seguir viendo lo del... Ay. No, bueno. Tenemos aquí una función y la función inversa que sería log en base 2 de x. Entonces, si se fijan, el número 2 también se menciona como la base de logaritmo, así como el 2 era la base de la función exponencial. Entonces, por la definición de función inversa, pues lo que les acababa de decir era que cuando componen las dos funciones les da la identidad. Entonces, si aplican logaritmo en base 2 a la función exponencial, que es 2 a la x, les queda el número x nada más. Es como si se cancelara. Y si lo hacen al revés, también les va a dar lo mismo. O sea, 2 a la potencia log en base 2 de x también les da el valor de x. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Ok. Entonces vamos a seguir un ejemplo con el pizarrón. Entonces, fíjense, la función exponencial quedaba dibujada más o menos así. Yo les decía que pueden reflejar respecto al eje de las x y van a obtener la gráfica de la función inversa. Entonces, la función la función exponencial, digamos que esta sea a la x. Ahí no cabe. La función roja es a la x. Vale. Entonces, la gráfica de esta función, si se acercan hacia el menos infinito, pues se van a acercar mucho al valor de 0. O sea, se va a pegar mucho esa línea roja hacia el valor de 0, pero nunca va a ser 0. Y ahora pues va a pasar exactamente lo mismo con la gráfica de la función inversa. Entonces la función inversa va así. Bueno, más o menos. Ok. Entonces, sería más o menos una idea de cómo funciona, bueno, cómo quedaría la función logaritmo. Logaritmo en base a. Para hacer esto bien, pues es más práctico usar GeoGebra. Entonces les recomiendo que traten de explorar esto utilizando el GeoGebra. Bien, eso es con respecto a las gráficas de las funciones. Ahora, algebraicamente, ¿qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, si tengo la ecuación, aquí se las puse, logaritmo en base 3 de x igual a 100. Entonces vamos a tratar de resolver esa ecuación. Entonces, logaritmo en base 3 de x igual a 100. Entonces yo les había dicho que la función logaritmo tiene una función inversa, que es la exponencial. Entonces aquí nada más recordar, entonces la función inversa es 3 a la x, ¿no? Entonces voy a aplicar la función inversa en ambos lados de la ecuación, justamente para poder cancelar la función logaritmo. Entonces me va a quedar a la logaritmo en base 3, pero no, perdón, es la costumbre. Entonces quedaría 3 a la logaritmo en base 3 de x
es igual a 3 a la potencia 100. Esto lo estoy haciendo justamente para poder cancelar la función logaritmo. La función logaritmo en base 3 se cancela con la potencia. Y entonces, ahora sí, del lado izquierdo me va a quedar que x es igual a 3 a la 100. Y 3 a la 100 es un numerote. O sea, si lo tratan de poner con su calculadora, 3 a la potencia 100 les da un valor aproximado porque es un número que no cabe en la calculadora y es que da 5 por 15 por 10 a la 47. Bien. Ahora, con esto ya pueden empezar a hacer los problemas de su manual. Entonces, para que hoy no se aburran, pues vayan empezando con la página 123. Ayer les pedí que revisaran cuáles eran las leyes de los logaritmos. Entonces, voy a hacer el primero para que vean cómo se hace, ¿vale? Entonces borramos todo. Y ahora sí escribimos, ¿no? Entonces la primera, el inciso A, dice el logaritmo base 2 de 5x más 4, todo esto es igual a 6. Entonces primero hay que identificar cuál es la función inversa. Entonces para abreviar aquí voy a poner f f a la menos 1, pues va a ser la función 2 a la x. Y van a decir, no, ¿y de dónde sacó el 2? Pues justamente de aquí. Sí, la función logaritmo tiene base 2, entonces esa es la base del logaritmo, se va a cancelar justamente con la exponencial 2 a la x. Entonces, así como en el ejemplo anterior, elevamos todo a la potencia x. Entonces sería 2 logaritmo base 2 de 5x más 4. Esto es igual a 2 a la 6. Muy bien, entonces quedamos que se cancelan estos dos. Y nada más me queda el exponente. Entonces el exponente sería 5x más 4 es igual a 2 a la 6. Y eso lo hacemos con la calculadora. 2 a la 6 es 64. Muy bien, entonces ahora restamos 4 en ambos lados de la ecuación. Esto lo hago para que también ya se vayan acostumbrando a la formalidad de las ecuaciones. Esto también les sirve en las desigualdades. Entonces les va a quedar que 5x es igual a 60. Y ahora, pues dividimos en ambos lados, ¿no? Dividimos en ambos lados por el 5 y ya me queda que x es igual a 60 entre 5. ¿Cuánto es 60 entre 5? 12. Muy bien, ese es el resultado. Para los siguientes problemas tienen que haber revisado bien cuáles son las leyes de los logaritmos. Entonces, por favor, revisen ese tema con detalle. O sea, hagan la investigación. Entonces, nada más recuerden, los que son importantes son la suma log base a de a menos log base a digamos de x menos logaritmo en base de y. Esta es una ley está en una de las leyes de los logaritmos, por favor búsquenla. Y con eso van a poder empezar a hacer los ejercicios. Entonces cuando tengan una resta de logaritmos hay una regla, por favor búsquenla y con eso van a poder empezar. Y si tienen dudas, pues ahí voy a estar en la clase. ¿Vale? Gracias.